Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 11 de julio, lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, en la primera lectura, leemos... celebramos la memoria de San Benito Abad. Leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense, aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Las palabras que dirige el Señor a través de el profeta Isaías son palabras sumamente fuertes, sumamente duras. Y son palabras así de duras por una razón muy clara y particular, porque la alabanza que dan no es una alabanza, una glorificación que agrada a Dios. Pero entonces surge una gran pregunta. ¿Acaso los sacrificios que están ofreciendo no los ha mandado a hacer el mismo Señor? ¿Acaso el mismo Dios desde Abraham y antes también desde las oblaciones, desde los sacrificios de Caín y Abel, no pide esas ofrendas y no les ha dicho que le construyan altares y que le sacrifiquen estos animales? Sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenían que conducir ese sacrificio para ser imagen del sacrificio de su propio corazón dirigido a Dios. En palabras sencillas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han dejado estos sacrificios en el vacío, en el absoluto vacío, no sirven de nada. ¿Por qué? Porque se han vuelto actos externos, pero que no vienen del corazón, que no vienen de un corazón sincero que busca a Dios. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Nosotros podemos ir a misa, podemos participar del sacrificio de Cristo en la cruz, podemos participar de ese sacrificio del Cordero de Dios, inmolado, sacrificado en la cruz, pero podemos hacerlo como un acto completamente vacío. Piensa, por ejemplo, cuando uno ve personas que normalmente no van a misa y que de repente por algún evento especial, ¿no? Es que matrimonio, es que la primera comunión, es que el bautizo, es que no sé qué, es que recordamos hoy día no sé cuánto. Entonces ahí recién vamos a venir a misa. Pero lógicamente no nos hemos confesado ni queremos cambiar. Y entonces yo podré estar en la misa. Pero ¿qué sucede? Que es un acto completamente externo, superficial, y que no agrada al Señor. Oigan las palabras del Señor. Qué bonito cómo empieza la lectura de Isaías.
Ya el día de ayer domingo lo decíamos, el acto de amor a Dios comienza por escuchar a Dios. Quien no sabe escuchar a Dios, no tiene, no tiene por dónde amar al Señor. Yo no amo lo que no conozco. Y si yo no escucho al Señor, entonces ¿cómo lo voy a amar si no lo conozco? Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Darnos cuenta que efectivamente nosotros no tenemos nada que ofrecer al Señor. Si no nos unimos al verdadero sacrificio, al sacrificio redentor, si no nos unimos al corazón traspasado, sacrificado de Cristo en la cruz, entonces todos nuestros sacrificios serán simplemente eso, vacío, nada. No tendrán ningún valor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. Es por eso que sería absurdo una persona que hoy en día quiere volver al Antiguo Testamento. ¿Las hay? Sí, claro, las hay. Mira, en el mundo hay gente para todo. Para todo, para todo, para todo. Siempre hay alguna persona que sale con alguna idea absurda. Y de hecho, tú lo escuchas comúnmente. Lo peor es cuando queremos ser un cristianismo regresivo, un cristianismo que se apega al Antiguo Testamento. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué los católicos no respetan el Sabbat, el día sábado, y se celebran el día domingo? ¿Por qué Cristo resucitó el domingo? Porque hemos entrado en la nueva alianza, porque el día del Señor se ha transformado en la nueva alianza. Ha pasado de ser del Sabbat al primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo, donde ha iniciado la nueva creación. Pero si una persona quiere regresar al Sabbat, entonces tendrá que regresar a toda la ley de Moisés. Tendrá que tirar abajo todo el Nuevo Testamento, en definitiva. Tendrá que tirar abajo toda esa lucha de San Pablo para demostrar que los paganos, que aquellos que se convertían al cristianismo y no venían del pueblo de Israel, tenían que entonces ponerse a cumplir todas las leyes de Moisés. Y entonces volveremos a la circuncisión y volveremos a las purificaciones de las manos y las purificaciones que realizaban los israelitas. Y tendremos que comer como comían los israelitas. Y tendremos que prohibir entonces los animales que están prohibidos en la dieta de los israelitas. ¿Cómo te parece eso? Absurdo, absurdo, completamente absurdo. Hemos entrado en la nueva alianza. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? ¿Quién? Bueno, Señor, tú lo pediste. Claro, pero yo no pedí un vacío. Yo pedí un corazón contrito, un corazón que a través de esa entrega, de ese sacrificio, se pusiera a caminar verdaderamente en obediencia a mi alianza. No me traigan dones vacíos. Y eso es lo que les está pasando a esos israelitas. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas, ni sus solemnidades, que las detesto. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Y aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. ¿Por qué no escucha Dios nuestras oraciones? Bueno, tenemos que preguntárnoslo. Tenemos que preguntarnos si no estaremos en esta condición, si no estaremos ofreciéndole al Dios algo vacío, si no estaremos ofreciéndole a Dios verdaderamente actos de hipocresía y no actos de amor verdadero, profundos. ¿Qué tienen que hacer? Lávense y purifíquense, apártense de sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Ahí sí.
Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda, hagan el bien, cumplan con la justicia. Esto es lo que nos debe importar, esto es lo que debe mover nuestro corazón. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabar de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Termina así toda esta instrucción que veníamos leyendo desde la semana pasada sobre el envío misionero, el envío que hace Jesús a sus apóstoles. Jesús le dice ahora a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. Qué palabras más tremendas, qué palabras más duras. No he venido a traer la paz a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido a traer la paz? ¿No es acaso Jesús el príncipe de la paz? Sí. Y tenemos que explicar entonces y saber bien de qué estamos hablando. Cuando el Señor dice que no ha venido a traer la paz, se refiere a la paz superficial, exterior del mundo. La paz según el criterio del mundo, según la lógica del mundo. Esa paz no es la que ha venido a traer el Señor. ¿Por qué no? Porque esa paz no sirve. Porque esa paz no sirve para nada. El Señor no ha venido a eliminar las guerras de este mundo. Las guerras de este mundo las tenemos que eliminar nosotros, viviendo lo que el Señor nos ha enseñado, que es la ley del amor. Los conflictos de este mundo, las peleas familiares de este mundo, no ha venido a eliminarlas el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no ha venido a eliminar nuestra libertad, y las guerras son producto de nuestra libertad mal ejercida. El Señor no ha venido a quitarnos nuestra libertad, ha venido a animarnos a usar nuestra libertad como nos corresponde, como debemos hacerlo de verdad. No he venido a traer la paz. Por el contrario, más bien pueden decir que he venido a traer la guerra. ¿Por qué? Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y a los enemigos de cada uno, que serán los de su propia familia. ¿Qué está diciendo el Señor? La unidad familiar es tan grande, tan bella, tan importante. Lo que está diciendo el Señor es justamente lo que va a venir a decir después con más radicalidad, que en el mundo no puede haber nada más importante que Él. He venido a traer la guerra entre familiares, entre padres e hijos, entre los de un mismo hogar, de una misma familia. ¿Por qué? Porque no van a aceptar los mandatos del Señor. Y entonces uno va a tener que enfrentarse incluso a los de su mismo hogar. Ojalá no ocurriera, ojalá no suceda, ojalá que la familia esté verdaderamente unida en la misma fe, en las mismas convicciones de seguir el camino del Señor. Pero lo que nos está diciendo Jesús es: mira,
Cuidado y vayas a pensar que es más importante la unión familiar que seguir mis mandatos. Eso jamás, eso nunca, eso no puede ocurrir, no es más importante. Y entonces lo explica con más profundidad y todavía con mayor radicalidad. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El amor al Padre no está en primer lugar. Pero, Señor, veamos, el primer mandamiento nos dice amar a Dios. El cuarto mandamiento nos habla de honrar padre y madre. Tú nos estás diciendo que eres primero. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él es Dios. Fíjate cómo de este modo lo que les está diciendo a sus apóstoles el Señor es, yo soy Dios. Y por tanto, nadie en este mundo puede estar primero. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre mi madre? Sí. ¿Sobre tu padre? Sí. ¿Y una madre tiene que amar más a Dios que a sus propios hijos? Sí. Qué difícil es para muchos entender el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a muchos se les hace imposible, diría yo. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón primero son las personas de este mundo. Pero es que mis hijos son lo primero. Mi esposo, los primero, mi esposa, lo primero, mi papá. Mira, el Señor lo que nos está diciendo es algo muy sencillo. El corazón hay que ordenarlo. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, con ciertos matrimonios y esta situación es muy habitual en nuestros días. La papitis, la mamitis. Se casa el niño, se casa la niña, pero resulta que siguen siendo niños apegados a sus padres. Y entonces tienen un desorden en el corazón. Y resulta que ponen en peligro su matrimonio o destruyen su matrimonio. ¿Por qué? Porque han puesto primero a su papá y no a su esposo, no a su esposa. Han puesto primero a su mamá y no a su esposo, no a su esposa. Hay un desorden. Pero es que primero es mi papi. No, el día que te casas, primero es tu esposa. Primero es tu esposo. Mira cómo dentro del mismo matrimonio es tan fácil escuchar personas que tienen completo desorden. No, primero mis hijos. Primero que el esposo. Sí, mucho más. Te equivocaste. Corazón desordenado. Corazón desordenado. Lo que nos está diciendo el Señor es muy sencillo. El corazón hay que ordenarlo. Y para poder ordenar el corazón, lo que tenemos que darnos cuenta es que existe un orden. ¿Y cuál es ese orden? Dios primero. Dios primero, siempre Dios primero. Cuando yo tengo claro que Dios es primero, entonces voy a poner en orden el resto. Quien ama más a su padre, a su madre, no es digno de mí. El que ama más a su hijo, a su hija, que a mí, no es digno de mí. No es digno. El que ama a cualquiera más que a mí no es digno de mí. Es decir, no ha convertido su corazón hacia mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es decir, el que no acepta esto, el orden del corazón, que es la primera cruz. Pero es que yo me siento más apego hacia mis hijos que hacia Dios. Sí. Ahí está la cruz. Y muchas veces entonces tendrás que sacrificarte para poner en primer lugar a Dios, delante de tus padres, delante de tu esposo, de tu esposa, delante de tus hijos, delante de tus hermanos, delante de todo el mundo. Esa es la cruz. La cruz es morir a las cosas del mundo y a las personas del mundo para poner en primer lugar a Dios. ¿Es algo fácil? No, no es algo fácil, por eso el Señor está hablando de cruz. No nos está diciendo, ay, es sencillito, uno se desprende de los amores de este mundo. No, no es sencillo. Y no se trata de desprenderse al sentido de abandonar, botar, desechar o que no le importe. Porque entonces no será cruz. Ah, a mí mi mamá no me interesa.
Bueno, entonces significa que no hay ninguna cruz. ¿Por qué? Porque no hay ese corazón dirigido hacia ella. Ahí no habrá lo que el Señor está mandando. Habrá otro pecado muy profundo. Cruz. Cruz significa que yo naturalmente tengo esa atracción, ese apego hacia estas personas, pero que me voy a esforzar por no ponerlas en primer lugar. Voy a poner en primer lugar a Dios. Y todavía da un paso más el Señor, y que es lo que dice: el que salve su vida la perderá. Es que la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Lo hemos vivido en los 2 últimos años. ¿Cuántas personas, y todavía hoy, no se acercan a comulgar para salvar la vida? No puede ser más evidente, no puede ser más claro. No, es que la comunión no es más importante que la vida. ¿Así? ¿Cómo haces para definir eso de esta manera? Es terrible. Y después habla de cómo los van a recibir y lo que va a dar el Señor. Quien los recibe a ustedes por ser mis discípulos, porque yo los he enviado, me recibe a mí. El que recibe un profeta, recibirá recompensa de profeta. Fíjate cómo nos está dando el Señor la lógica del envío. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El Padre ha enviado al Hijo y el Hijo ha enviado a sus apóstoles. Esta es la lógica del envío, que significa que la misión de los apóstoles es la misma misión de Cristo entregada por el Padre a Él. Cuidado, te dejas llevar por esas palabras del mundo. La iglesia, como si fuera una cosa Dios y otra cosa la iglesia. La misión que cumple la iglesia es la misión que el Padre le dio a Cristo. No es otra. No hay una misión distinta. No, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Si tú no crees en el que ha sido enviado por el Señor, entonces no crees en el Señor. Y por eso el Señor mismo promete esa recompensa. Yo voy a darle la recompensa a quien los recibe a ustedes. Al que le diera aunque sea un vaso de agua, no quedará sin recompensa. No quedará. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo esta lógica del envío. ¿Por qué va a recompensar? Porque los he enviado yo. Porque no los están recibiendo ustedes, me están recibiendo a mí mismo. Y cuando acabó de dar estas instrucciones, ¿qué hizo el Señor? Seguir con la misión. Seguir caminando y anunciando el Evangelio. ¿Cómo tenemos que hacerlo tú y yo? Proclamando siempre el Evangelio en todo momento y a toda hora. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.